La oración me disfracé de bombero tiene un pronombre reflexivo. Sin embargo, la oración me levanté no tiene ningún pronombre reflexivo. Hola, me llamo Carmen y hoy vamos a hablar sobre los pronombres reflexivos y, por lo tanto, sobre las oraciones reflexivas. Lo primero de todo, vamos a dar una definición fácil y clara que no se nos olvide nunca. Solamente vamos a considerar oraciones reflexivas a aquellas en las cuales el sujeto está realizando la acción sobre sí mismo de manera consciente. Esto descarta ya de entrada muchísimas dudas que podamos tener ante oraciones como me levanté. Una cosa que tenemos que tener clara en estas oraciones es que el pronombre personal no forma parte del núcleo, sino que tiene una función sintáctica. Lo mejor es no complicarse y seguir los pasos de siempre, que es comprobar si en la oración hay algún complemento directo y una vez que lo hemos descartado, pues vemos si ese pronombre va a ser directo o es indirecto. Podemos saber de manera muy fácil si el pronombre es reflexivo o no, añadiendo a la oración la expresión a mí mismo, a ti mismo, a sí mismo, etc. Si usamos un pronombre personal en una oración como el barco se hundió, no podemos decir que ese sea reflexivo, porque se trata de una acción que simplemente le ha ocurrido al barco, no de algo que el barco se haya hecho a sí mismo. Por otro lado, en una oración como Juan se operó el corazón, tampoco podemos decir que ese pronombre sea reflexivo. ¿Por qué? Pues porque no se trata de una acción que Juan haya hecho de manera consciente sobre sí mismo, sino que ha hecho que otras personas realicen esa acción. Él no se ha podido operar a sí mismo el corazón, eso sería imposible. Por lo tanto, queda descartado que ese pronombre sea reflexivo. Ojito, porque a priori la reflexividad puede parecer fácil, nada, simplemente añadimos a mí mismo, a ti mismo, etc. Pero es que tenemos una serie de oraciones que son bastante complicadas. Podemos encontrarnos complementos directos y complementos de régimen a la vez, podemos dudar si estamos ante una voz media o ante un reflexivo, podemos dudar si estamos ante un causativo, pero bueno, aquí vamos a analizar a continuación una serie de ejemplos. Vamos a ello. Lo que tenemos en pantalla son 3 oraciones. Vamos a empezar por la más fácil, que es se lavó con cuidado. Vamos a seguir con un nivel más intermedio, que es se miró en el espejo, pero es que luego tenemos una que ya sería alto nivel, que sería se disfrazó de mendigo. Y bueno, lo que vemos ahí es que tenemos una serie de complementos que acompañan ese pronombre y lo que vemos en las 3 es que se ha utilizado el mismo pronombre, el se. Ya voy adelantando que estos 3 ses, los 3 son iguales porque los 3 son reflexivos, ¿de acuerdo? Es decir, que todos ellos tienen función sintáctica. En este caso no me voy a complicar, he escogido 3 casos en los que esos ses son los 3 complemento directo. Entonces, vamos a empezar por la más fácil, que es lo que sería un poco el nivel inicial, ¿de acuerdo? Vale. Lo primero de todo se analiza con normalidad poniendo las categorías gramaticales y empezamos, como siempre, por... Aquí tenemos el verbo, ¿de acuerdo? El verbo lavar. Este se, que sería el pronombre personal, con una preposición y, cuidado, un sustantivo. Vale. Seguimos, como siempre, con el núcleo. El se impersonal. El se fuera del núcleo, ¿vale? Entonces, el núcleo es lavó. Y, en este caso, todo esto sería el sintagma verbal, predicado verbal, porque resulta que el sujeto omitido sería una tercera persona, vamos a decir, pues por ejemplo, un él, ¿de acuerdo? Vale, a partir de aquí, tenemos que buscar que haya otro complemento directo en la oración. Resulta que no puede ser porque tenemos con cuidado, y claro, un síntoma preposicional que empiece por con, pues ya todo el mundo sabe, si has dado los complementos directos, que nada que empiece por con va a ser jamás, jamás de los jamases, un complemento directo, ¿vale? Vamos a hacer la otra prueba. Se lavó con cuidado. Si fuese un pronombre reflexivo, podríamos añadir un a sí mismo, ¿de acuerdo? Se lavó con cuidado. A sí mismo, vemos que fácilmente pues este truquito pues se puede hacer, se puede añadir y por lo tanto esto sí sería un se reflexivo y como no hay otro complemento directo en la oración, pues este se analiza como un sintagma normal y corriente con su función de complemento directo. ¿Qué vamos a decir que es con cuidado? Pues vamos a decir que es, por supuestísimo, un sintagma preposicional, que otra cosa va a ser, ¿verdad? Y un complemento circunstancial de modo, ¿vale? Y ya sabéis, lo repito, porque hay gente que todavía no lo tiene claro, si seguimos la nueva gramática, con va a ser el núcleo y cuidado va a ser el sintagma nominal término. Nada de poner cosas como, por ejemplo, que ese con es un enlace, ¿de acuerdo? Eso ya a estas alturas de la vida no podemos ponerlo. Venga, a continuación, se miró en el espejo. Lo mismo, miró, verbo, se, pronombre personal, en, otra preposición, el, determinante y espejo, sustantivo. El núcleo.
Vamos a hacer asimismo después, para comprobar si hemos acertado, vamos a probar si el asimismo encaja o no en esta oración. Se mira en el espejo a sí mismo. ¿Encaja? Sí. Pues por lo tanto, es reflexivo y solamente tenemos que poner el núcleo en el verbo. Todo lo demás, sintagma verbal, predicado verbal, y este se, pues que será un sintagma nominal normal y corriente, con un pronombre personal de núcleo, pues puede ser o complemento directo o complemento indirecto. En el espejo, pues pasa un poco como la vez anterior, que cómo va a ser un complemento directo, un sintagma preposicional que empiece por en. Eso es imposible, ¿de acuerdo? Por lo tanto, este sintagma preposicional queda descartadísimo que sea complemento directo y como estamos ante una oración con un pronombre reflexivo, pues este se va a ser un complemento directo, ¿vale? Lo otro, ¿qué va a ser esto otro que tenemos aquí, este sintagma preposicional? Pues yo voy a poner que es un complemento circunstancial del lugar, ¿de acuerdo? Porque lo podría quitar, ¿vale? Es un complemento adjunto, que eso quiere decir que no está requerido de manera obligatoria por el verbo para que tenga sentido, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, vamos a entenderlo así, de momento, que es más fácil. Por lo tanto, complemento circunstancial del lugar. Vale, y ahora viene la cosa donde se complica, pues bueno, un poquitillo más. Un poquitillo, tampoco tanto, ¿de acuerdo? Vale, disfrazó. Verbo disfrazar, ¿de acuerdo? Esto sería pronombre personal de preposición. Venga, ya voy adelantando que aquí no puede haber un complemento directo porque si empieza por de no puede serlo. Y mendigo, pues sustantivo. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, de nuevo, vamos a ir un poquito más rápido. A sí mismo. Bien, perfecto, estupendo. Sería un reflexivo y por lo tanto esto de aquí, otra vez núcleo. Esto, sintagma. Y ahora, resulta que este se, si hemos seguido el proceso anterior, pues de nuevo sería un sintagma nominal complemento directo, ¿vale? El problema viene con de mendigo, ¿vale? Porque aquí ya nos encontramos otro tipo de complemento que no es el complemento circunstancial, ¿de acuerdo? Antes hemos dicho que los complementos adjuntos no son requeridos por el verbo, no se pueden considerar argumentos. Sin embargo, resulta que entre el verbo disfrazar y la preposición de tenemos una unión especial. Y cuando tú te disfrazas, para que el sentido del verbo disfrazar esté completo, necesitas pues un complemento que empiece por una preposición, concretamente por la preposición de. Tú te disfrazas de algo. Bueno, pues esta unión entre el verbo y la preposición de ya nos tienen que dar pistas, ¿de acuerdo? Resulta que esto, sintagma preposicional, complemento de régimen, ¿de acuerdo? Pues es que esta oración, ¿vale? Es complicada, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo más fácil sería decir, anda, un se y un sintagma preposicional, complemento de régimen, pues claramente este se no es reflexivo, sino que es pronominal. Así que del tirón este se lo metemos con el núcleo. Sin embargo, resulta que no, que esto se trata de un pronombre reflexivo, ¿de acuerdo? Y que puede generar muchísimas dudas. Yo, para confirmar que esto era así, lo que he hecho ha sido, pues como cualquier persona un poco coherente y lógica, pues acudir a las fuentes, concretamente a la novísima sintaxis, ¿vale? Que este caso pues lo tiene ya estudiado y se ve pues que es una de esas excepciones, una de esas poquitas excepciones en las que tenemos un pronombre reflexivo con un complemento de régimen a la vez, ¿de acuerdo? En mi opinión, pues si algún alumno lo tiene mal, sobre todo si son alumnos de tercero o de cuarto de la ESO, pues lo dejaría correr, ¿de acuerdo? Pero que oficialmente vamos a considerar esto como un se reflexivo, ¿de acuerdo? Bueno, a continuación, ¿qué tenemos? Pues tenemos el pronombre reflexivo, pero que esta vez no ocupa una función de complemento directo, sino de complemento indirecto. Pero bueno, muy rápidamente, este me, pronombre personal, puse
el verbo, la determinante y corbata sustantivo, ¿vale? Resulta que cuando alguien se pone una corbata se la está poniendo a sí mismo, ¿de acuerdo? Y si tú te pones algo de manera consciente a ti mismo, pues resulta que tenemos una oración reflexiva. Así que, del tirón, núcleo, sintagma verbal, predicado verbal. Bueno, si tenemos que poner el sujeto, pues claramente una primera persona de singular. Y a continuación, tenemos que encontrar nuestro complemento directo. Y en esta ocasión la película cambia porque es que tenemos aquí un sintagma nominal que es muy sospechoso, ¿de acuerdo? Se puede sustituir por la, ¿de acuerdo? Me puse la corbata. Y claro, aquí completamente el complemento directo de esta oración, que es transitiva. Entonces, ¿qué hacemos ahora con el me? Pues no nos queda otra que aceptar que este me sigue siendo un sintagma nominal, pero que es un complemento indirecto, ¿vale? Así de sencillo. Si aparece en la oración otro complemento directo, el pronombre reflexivo pasa a ser indirecto, del tirón. Venga, vamos con lo siguiente. Me serví un vaso de agua. Facilísimo también. Esto, verbo, esto, pronombre personal, un determinante, vaso, sustantivo, de preposición, agua, sustantivo. Y aquí pues podemos tener un poquito de dudas pues, de cuántos complementos tenemos aquí. Pero en verdad es exactamente lo mismo que la oración anterior, ¿de acuerdo? Yo me serví a mí misma un vaso de agua, por lo tanto, este núcleo va solito, todo lo demás va a ser sintagma verbal, predicado verbal, y un vaso de agua sería nuestro otro sintagma nominal, complemento directo. Yo me lo serví, ¿de acuerdo? Que por dentro pues se analizaría normal y corriente, ¿vale? Sintagma preposicional, complemento del nombre. No hay que tener fallos, no podemos por favor separar de agua y decir que es otro tipo de complemento, eso sería un fallo ya bastante grave, ¿vale? O sea, a estas alturas no podemos tener esta clase de fallos. Venga, ¿y el me? ¿Qué hacemos con este pronombre reflexivo? Pues sintagma nominal, complemento indirecto, ¿vale? Y por último, he metido un se, pues para que veáis cómo sería este se, pero en verdad es como los anteriores casos, ¿vale? Pronombre personal, cambio verbo, los, determinante, zapatos, sustantivo. Yo me cambié o él se cambió a sí mismo los zapatos, ¿de acuerdo? No se los cambió a otra persona, ¿no? Sino que la acción fue de manera consciente sobre sí mismo. Y tenemos otro complemento directo por ahí, que serían los zapatos, ¿vale? Entonces, mismo tipo de análisis, mismo procedimiento. Cambió, perdón. Sería el núcleo, esto es sintagma verbal, predicado verbal. Los zapatos, todo esto, sintagma nominal, complemento directo. Y este se va a ser sintagma nominal, complemento indirecto. Y con esto y un bizcocho ya tenemos nuestro análisis de pronombres reflexivos. Solamente he cogido unos poquitos ejemplos. El que puede generar más controversia claramente es este que tenemos, el se complemento directo, y luego tenemos pues un complemento de régimen. Yo sé que hay profesores que dicen con todo el sentido del mundo que ese se es pronominal, porque ya sabemos que los verbos pronominales pues suelen tener complementos de régimen, pero en este caso pues tenemos que, ¿de acuerdo? Espero que os haya servido. Si tenéis alguna duda, suscribiros, por favor. Voy a seguir subiendo vídeos. Así que nada, nos vemos prontito para analizar más oraciones.